Ya, buenas, me presento, Andrés Heredia, fisioterapeuta. Si me preguntan algo en cuanto a la fisioterapia, diría que soy un apasionado de lo que podemos hacer con el ejercicio con nuestros pacientes, ¿ok? El tema que vamos a abordar o voy a abordar yo principalmente sería el síndrome metabólico en lesiones musculoesqueléticas. Vamos a hacer una pequeña introducción para que entiendan la problemática tanto global en cuanto a este síndrome y cómo va a afectar el tratamiento de nuestros pacientes. Sí. Voy a empezar diciendo algo siempre que es del punto de vista. El punto de vista de cada colega, de cada fisioterapeuta va a ser diferente. Y asimismo es de la patología. Lo que para ti es blanco, para otro es negro, para otro es gris. Siempre importa el punto de vista. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí quiero acuñar una frase que siempre me dice mi profesor, ¿sí? Cuando vamos a ver pacientes. Trata el bosque, no el árbol, ¿sí? Un árbol bonito no siempre significa que el bosque sea bonito. Un árbol feo no significa que el bosque siempre sea feo. Tal pues puede haber un árbol bonito en un bosque feo, como podemos ver ahí en la imagen. ¿Qué quiero decir o qué quiero hacerte entender con esto? ¿Cuáles son los árboles que a veces nos hacen perder el punto de vista de nuestra intervención fisioterapéutica? ¿Hecho? El principal, o los principales árboles que nosotros vamos a tener, aquí los cito algunos. El dolor, ¿sí? Esta mal acostumbrada época que tenemos a tratar de todo en base a dolor, de todo el modelo biopsicosocial, sin entender de dónde viene el modelo biopsicosocial, porque el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial no están para pelearse, sino para complementarse, ¿sí? Siempre has escuchado, creo que han escuchado la mayoría, que no todo daño del tejido significa dolor, lo cual es perfecto y la evidencia te respalda. Pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué si decimos que no todo dolor está relacionado a daño estructural, aducimos que toda mejoría en dolor está relacionado a que hemos hecho algo en la estructura? ¿Se entiende la discordancia de nuestra intervención? ¿Sí? Tenemos que abordar el dolor de una perspectiva global, desde un bosque que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Tal vez otro árbol también que nos quita nuestra visión del panorama completo del paciente, a veces es el movimiento, la flexibilidad, porque la flexibilidad, hasta donde se ha visto, no es sinónimo de ni de prevención ni de prevalencia de lesiones. A veces la flexibilidad es sinónimo de fuerza, como es en un deportista, o también de protección, como es en un adulto mayor, porque en el adulto mayor se aumentan los tejidos elásticos propios de la estructura de la locomoción y eso le da la rigidez, pero es una medida de protección, no de predisponencia a una lesión. O también vamos con las terapias manuales, que siempre culpamos al tono muscular. Tenemos que entender primero qué es tono muscular y cuándo está afectado, cuándo intervenir y cuándo no y cuándo es normal. De hecho, y lo que más hemos, creo que a esta época de la fisioterapia ya conocemos que las discordancias en cuanto a longitudes, todo eso, o asimetrías, no es del todo correcto en cuanto a una intervención. Entonces, si tú te das cuenta, a veces los árboles nos hacen perder la percepción del bosque completo. Y aquí vamos con el primer intervención científica, ¿no es cierto? Este es un artículo muy bueno de Jeremy Lewis que representa principalmente lo que estamos abordando hoy. No sé si les pasa a ustedes en la época de ahorita. Esa lucha entre terapia activa y terapia pasiva, que lo activo no sirve, que lo pasivo es mejor, que lo pasivo no sirve, que lo activo mejor, que yo haga ejercicio, que mi prescripción del ejercicio, y no entendemos lo principal que importa, el contexto del paciente. Sí, porque nosotros podemos culpar a estos árboles que vemos acá por el dolor. Pero ¿qué nos dice la ciencia que de verdad infiere con el dolor? ¿O cuáles son los principales determinantes para el dolor? Los principales determinantes para el dolor son estos, ¿sí? Lo que dice la ciencia, o sea, eh, la calidad de sueño, cómo comes, el nivel de actividad que tú tengas, la interacción que tú tengas con el entorno. Todo esto interviene más que lo que vimos anteriormente. Influye mucho más de lo que vimos de la flexibilidad,
de qué terapia manual utilizo, que del 1 al 10 cuánto le duele, ¿sí? Y algo que también, y me encanta este artículo porque dice que debemos ir más allá de solo anotarlo, debemos tratar de estimarlo o medirlo, ¿sí? Tenemos cuestionarios, como pueden ver aquí, para el sueño, para la ansiedad, para la depresión, para el nivel de actividad física que tú tienes, y no necesariamente para tratarlo, sino para saber de qué profesionales nos podemos rodear en cada paciente. Tal vez uno necesite la ayuda de un psicólogo, otro de un nutricionista, un deportólogo, un traumatólogo, pero todo eso tiene que ir en base a qué me viste y qué viste ahí. Sí, porque tú me puedes venir y decir -5 grados de flexión de rodilla. Determinante para dolor de rodilla, tenemos discrepancias ahí. Lo que influye de verdad en el dolor es esto, ¿sí? Y eso se ha visto y tal vez ustedes lo han escuchado. Entonces, ¿qué hacemos con el ejercicio aquí? Este también es una diapositiva que yo llevo a todos lados. Me parece una forma ejemplar de ejemplificar la problemática que tenemos en la sociedad. Mira, estos son 4 cuadrantes, ¿no es cierto? 4 columnas divididas así. Lo que las redes sociales nos dicen que es la mayor causa de muerte, esta de acá es lo que la gente cree que son las principales causas de muerte y lo que nos dice la ciencia. Si vemos en las redes sociales, este, por ejemplo, es en base a las publicaciones del New York Times y del Guardian, según ellos, lo que más causa muerte son los terrorismos, homicidios, suicidios, cáncer. Como todos podemos ver, son títulos sensacionalistas, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros consumimos en redes sociales todos los días. Ahora, lo que nosotros, o principalmente la sociedad, cree que son las principales causas de muerte es esto. Y resalta este cuadrado amarillo que es el cáncer. De hecho, tú entras a Google, me duele la pestaña y tengo fiebre, tienes cáncer. ¿Sí? Es lo que más lo relaciona porque también es sensacionalista. Ahora, lo que la ciencia nos dice que más nos morimos, ¿qué es? Enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ver cifras asombrosas de enfermedades cardiovasculares y cómo influyen en la mortalidad. ¿Hecho? Entonces es muy diferente lo que te dicen las redes, lo que nosotros creemos y lo que la ciencia dice de verdad. ¿Y por qué te dice la ciencia esto? Porque esto es importantísimo. Esta es otra imagen que deberían compartirse con todos los pacientes, con todos los que tengan y ustedes mismos, ¿sí? Algo que nosotros siempre queremos, no sé si a ustedes les pasa en los cumpleaños, ¿cuál es tu mejor deseo? Tener salud y que mi familia esté bien, pero siempre es la salud. Nosotros queremos tener salud. Sabemos que con salud hacemos todo, ¿hecho? Entonces, por eso, el 88% de nuestros recursos van destinados a servicios médicos porque creemos que eso nos va a dar salud. El 88%, para volverlo algo más claro, de tu sueldo lo gastas en servicios médicos o sus alternantes. ¿Por qué? Porque quieres tener salud. Y el otro 4% lo gastas en hábitos saludables. Eso es lo que dicen los estudios. Ahora, lo que dicen también los estudios es qué de verdad nos da salud. Y vemos que el 50% relacionado a la salud lo dan los hábitos saludables y solo el 10% lo dan los recursos en salud que tú ocupes. O sea, gastas del 88% de tu sueldo que solo representa el 10% de la salud en realidad, porque el 50% viene de los hábitos saludables y mira, hasta un 20% de la genética, pero ahora se ha visto que la epigenética manda sobre la genética. O sea, lo que haces manda sobre tu genética. Entonces ya podemos ver que es un 70% de lo que hacemos y nuestros hábitos. Y ahí interviene recién la importancia de conceptos de actividad física, ejercicio y deporte. Actividad física, todo movimiento que genere un gasto energético, ejercicio, una actividad física planeada y deporte ya una actividad física con ámbitos de competición. ¿Hecho? ¿Por qué hago esta introducción? ¿Por qué? Tú buscas la bibliografía donde encuentres, y este es de la OMS, de lo que tú quieras, y el 75% de las causas de muerte a nivel global son por enfermedades no transmisibles. ¿Y qué son enfermedades no transmisibles? Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, daño renal. Todas esas son enfermedades no transmisibles. El 75% de de las muertes se dan por eso. ¿Sí? O sea, es más de la mitad.
¿Y cuál es la principal causa del desarrollo de estas enfermedades? El sedentarismo, la inactividad física. Es la principal causa y también es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Por eso es importante, por eso está el boom de la actividad física, que como ya vamos a ver, o sea, no es algo que nos inventamos, que nosotros recién la estamos adoptando en este tiempo es diferente. Esto se habla desde los 80 y si te vas a la antigüedad, esto se habla desde la edad antigua. Sí, pero ahora tenemos más recursos para el estudio de, vas a otra fuente, 2024, mira, 75%. O sea, es innegable lo que causa los malos hábitos en la sociedad. Es la principal causa. Si vamos con corte del 2021, mira, la principal causa de muerte en Estados Unidos, que son el país que hace más estudios, es enfermedades cardiovasculares. Ni siquiera la pandemia, que fue algo que nuevo para nosotros, no teníamos recursos, no estábamos preparados, ni siquiera con la pandemia las muertes fueron superiores a enfermedades cardiovasculares, ni de lejos. Y antes de la pandemia, mire, no hay una enfermedad que se le acerque a muerte por enfermedad cardiovascular. No hay, esos son datos, ¿no? Eso no es relato, es datos. Si nos vamos de Ecuador, porque yo soy de Ecuador, me dijeron que aquí hay gente de otros países, mira, es la misma situación. Corte 2018 antes de la pandemia, enfermedades cardiovasculares. La diferencia que aquí, por la falta de recursos, por la poca preparación, sí fue más muertes por COVID. Pero igual, las muertes por enfermedades cardiovasculares están ahí. O sea, no lo podemos negar. ¿Qué estamos haciendo para eso? Es la pregunta que siempre planteo. De hecho, entonces todos los beneficios, todos los planes que hace la Organización Mundial de la Salud es en contrarrestar los niveles de inactividad o sedentarismo. De hecho, y todo eso, esa introducción nos lleva a lo que es síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico son los cambios celulares o cambios o alteraciones en el metabolismo que te van a desarrollar una enfermedad no transmisible como las que decíamos. Principalmente aquí vamos a ver diabetes y obesidad, que están muy relacionadas porque se llama, algunos artículos las citan como diabesidad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos trastornos metabólicos? Me podrás decir, por ejemplo, eh, la poca sensibilidad a la insulina. Esos son cambios metabólicos que te van a dar diabetes. El aumento de triglicéridos o formación de lípidos y el resguardo en diferentes tejidos, ya sea subcutáneo o visceral, te va a dar la obesidad. Son los trastornos que pasan antes de realizar o desarrollar esta enfermedad. ¿Y cómo se relaciona a lesiones musculoesqueléticas? Es simple. Ahorita lo repartí por topografía, ¿no es cierto? Vamos primero por miembro superior. Mira, el síndrome metabólico en miembro superior. Este es un artículo muy bueno de la American Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes. Mira, las principales causas que tú te has de haber encontrado de lesiones o patologías musculoesqueléticas del hombro, mira, están relacionadas sí o sí con la diabetes. De hecho, el hombro congelado, por decir algo, el principal predisponente es la diabetes. Tú podrás decir mucho tiempo de dolor y el hipotiroidismo y tiempos prolongados de inmovilización. Sí, pero ni de cerca como la diabetes. De hecho, ahora, túnel carpiano relacionado a la diabetes. Dedo en gatillo. La principal causa de dedo en gatillo pasado los 5 años, pasado la adolescencia, perdón, es diabetes. Es pregunta de cajón en una entrevista clínica. Sí, mira, la enfermedad de Dupuytren. Sí, la osteoartritis metacarpofalángica se debe a diabetes. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos, decimos osteoartrosis, daño del cartílago. ¿Y por qué? Por un aumento de sobrepeso y eso sobrecarga el cartílago y eso nos va a dar artrosis. Este es en la mano. ¿Qué tiene que ver la obesidad en la mano? ¿Qué tiene que ver la carga mecánica en la mano?
hecho, y otras neuropatías, como que vemos aquí el atrapamiento del nervio ungular. Todas esas relacionadas a diabetes, como vamos a ver acá. Mira, y principalmente, si tú te pones un poquito más curioso, a diabetes tipo 1, que es la que heredamos segúnmente la sistémica, ¿no es cierto? Pero algo que recalcan muy bien los autores en este artículo es que se infraestima lo relacionado que está la diabetes tipo 2 con las lesiones musculoesqueléticas, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad o una patología diagnosticada con 20 años de tardía. Es decir, cuando tú desarrollas diabetes, eso se desarrolló 20 años atrás. Eso también ya lo vamos a explicar, aunque sea de manera superficial, pero cuando tú un paciente te viene con diabetes, o sea, esos trastornos ya pasó 20 años atrás. O sea, la diabetes es el último recurso que tiene el cuerpo cuando ya no pudo amortiguarlo con otras defensas. Y entre esas está la obesidad. Entonces, mira, hombro doloroso, 60% relacionado a diabetes. Y esto también, si te doy otro dato, la la rigidez que va a tener un hombro post cirugía de manguito rotador está relacionado a la obesidad y la diabetes. Sí, o sea, los protocolos de movilización temprano-tardía deberían tomar en cuenta estos síndromes metabólicos, además del tipo de cirugía y del paciente. O sea, son datos asombrosos. De hecho, y como te decía acá, la artrosis de la metacarpofalángica. Aquí no hay peso. Entonces, ¿cómo se relaciona la obesidad acá? ¿Cómo se relaciona el síndrome metabólico acá? Eso lo vamos a poder ver aquí. Por ejemplo, aquí ya te pongo una relación entre miembro inferior y el síndrome metabólico. ¿Y cuál es una de las patologías que a mí más me llama la atención? La osteoartritis. Y OARSI y todas todos los que estudian esto quieren sacar de la cabeza esa idea dicotómica de que la osteoartritis es por daño del cartílago. No, acá hay un dato abrumador. Los pacientes con artrosis de rodilla y de cadera tienen 30 comorbilidades diferentes. La mayoría de pacientes con artrosis de cadera y rodilla tienen comorbilidades diferentes y entre esos está lo que les digo desde que empezamos, el síndrome metabólico, las enfermedades no transmisibles. Entonces tú puedes seguir la guía que gana movimiento completo, que apoya unipodal, que empoderas al paciente, pero si no se trata el resto de enfermedades, es difícil que hagamos algo de verdad en la osteoartritis. Sí, por ejemplo, ¿cuáles son las guías de cabeza que te dicen que debe haber en osteoartritis? Fuerza, disminución de peso, educación y tal vez ayuda analgésica, ¿sí? Pero nosotros en cuanto a ejercicio, ¿qué hacemos por bajar? ¿O qué sabemos en cuanto a ejercicio para disminuir la grasa corporal? ¿Y por qué influye la grasa corporal? Hay algo que también ustedes han de haber escuchado, porque yo también lo he repetido muchas veces. La radiografía no me dice cuán lesionada está la rodilla, porque no todo daño en la estructura tiene que ver con dolor, porque hay muchos pacientes asintomáticos con radiografías dañadas o con alguna alteración. Mitad verdad, mitad mentira esa aseveración. ¿Por qué? Porque la artrosis no solo es del cartílago. Si tú le relacionas con más estructuras, por ejemplo, aquí una sinovitis o una hipertrofia eh, de la almohadilla grasa, el 90% de los pacientes que tienen esta hipertrofia o una sinovitis te presenta dolor. Entonces, el recurso de no toda imagen me muestra dolor ya no sirve tanto. ¿Y qué tiene que ver el tejido graso aquí? El tejido graso, verás que es un tejido que sintetiza muchas sustancias. Y entre esas, las principales citoquinas. Y esas citoquinas van a estar en lo que se conoce como un estado inflamatorio crónico de bajo grado. ¿Y qué tiene que ver eso?
el estado inflamatorio de bajo grado, por ejemplo, interviene mucho la interleuquina 6, va a estar en una destrucción constante de la matriz extracelular. ¿Y cuál es la matriz extracelular del cartílago? El colágeno. Y ahí sí se relaciona con destrucción del colágeno. Pero mira cómo a nivel sistémico esto influye para el cartílago. Nosotros nos podemos enfocar todas las sesiones en cartílago y que se adapte el cartílago, pero a nivel sistémico no hicimos nada. Es difícil que una persona mejore. Y solo hablándote de artrosis, vamos a otra región como es la de la columna. Lo mismo pasa aquí, misma misma fisiopatología que la artrosis. ¿Cuál es la principal causa o lesión que tú tienes en columna lumbar? Una hernia. Y también hemos escuchado, toda hernia se reabsorbe, ¿verdad? A medias. No todas las hernias se reabsorben. Necesitas cumplir ciertos parámetros para que esto sea cierto. ¿Y sabes cuál es el primer parámetro que impide que una hernia se reabsorbe? Obesidad. ¿Y cuántos de aquí controlamos obesidad? ¿Y cuántos de aquí nos rodeamos de gente que nos puede ayudar a disminuir estos índices de grasa? ¿Por qué? Porque influye, estás en este círculo vicioso. Por ejemplo, empieza el dolor lumbar, ¿por qué? Por una degeneración del disco que tal vez te puede dar una hernia. Esa hernia más la obesidad va a estar una inflamación de bajo grado constante que va a haber citoquinas proinflamatorias. Eso te va a tener siempre en un estado de destrucción la matriz extracelular que te va a causar dolor lumbar y eso se va a cronificar. Y eso es lo que pasa. Pero seguimos diciendo que todas las hernias se reabsorben, que no quita validez a ese título, pero tenemos que saber cuándo. No solo es de decir, porque también aquí influye qué parte del disco está en el canal medular. El anillo fibroso es difícil que se reabsorba. Núcleo pulposo es muy posible que se reabsorba. Y encima con controles normales de índice grasa corporal, súper bien. Pero esa la tenemos que tener muy, muy clara. Hecho, y de ahí entramos y tenemos que darle un concepto obesidad. Y desde ya le digo que hablar de obesidad es tener un problema desde su concepción, porque esta es la guía europea que le cataloga a la obesidad como como enfermedad. Tú me dirás, sí, puede ser enfermedad y podemos destinar recursos, porque cuando tú le catalogas algo como enfermedad, puedes destinar hasta recursos del Estado para la investigación, tratamiento de las personas con obesidad, porque la guía europea te dice que la obesidad es el aumento de tejido graso anormal, ya sea subcutáneo o visceral, que te puede predisponer a enfermedades. Pero de aquí tú me dices, sí, suena lógico, pero también quien no ha subido de peso según el IMC está con sobrepeso. No significa que tú vayas a desarrollar enfermedades crónicas, no significa que tú puedas pedir convalecencia por un estado temporal que tú tienes. ¿Se entiende? Entonces, definir desde ya obesidad es muy complejo y ni les digo tratarlo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a eh, una visión muy gordofóbica, ¿sí? Tenemos que entender muy bien cómo se comporta el tejido graso. De hecho, el tejido graso puede aumentar tanto desde la fisiopatología, puede aumentar por hiperplasia o hipertrofia. Hiperplasia, aumento de las células del tejido graso, hipertrofia, aumento de las mismas células, pero en su tamaño. Hiperplasia parecería ser saludable. ¿Por qué? Porque tiene, a diferencia de lo que decíamos de estas, eh, sustancias antiinflamatorias, sustancias de recuperación, sustancias incluso hay un aumento de angiogénesis. En cambio acá no. Esta es la que te causa inflamación crónica de bajo grado. ¿Y de qué depende que yo tenga un aumento de tejido graso por hiperplasia o por hipertrofia? Varias razones, pero las principales o lo que te arrojan los estudios es edad y estado físico. Si tú tienes buen un estado físico, puedes almacenar grasa, porque recuerda que el cuerpo no lo ve a la grasa como algo malo, sino como una reserva energética que algún día espera que tú uses y lo puede guardar en diferentes componentes del cuerpo que no sea a nivel visceral o del abdomen. Y es una grasa buena.
En cambio acá, por hipertrofia, la mayoría de reservas va a las vísceras. Y en las vísceras ya se complica un poquito porque ya cambia el funcionamiento de los órganos de esta región del cuerpo. Entonces sí existe un poquito lo que saben decir el gordito atlético, que es más sano que la gente a veces que no tiene tanta grasa corporal. Y recordemos que vivimos en un mundo obesogénico, donde es más barato una comida rápida que una comida saludable. Sí, entonces una frase que me gusta a mí y me encanta es, el problema es que tratamos la obesidad del cuello para abajo cuando a veces la obesidad, el problema es del cuello para arriba. Y miren cómo se relaciona a todas las patologías que hablamos anteriormente. Sí, ahora, sí, ya, continúo. ¿Y qué tiene que ver la obesidad con la diabetes? ¿Te acuerdas que yo te decía que la diabetes es el último recurso que tiene el cuerpo para decir, yo ya te defendí durante años, pero esto ya no avanzó? Es principalmente por esto, porque si tú ves, la obesidad tiene que ver con otra macromolécula, lípidos, y la diabetes tiene que ver con la glucosa. ¿Qué tiene que ver la glucosa con los lípidos? Pues aquí interviene el funcionamiento y la fisiología. De hecho, la glucosa puede transformarse en lípidos, ¿sí? Por algo que se llama lipogénesis novo. Es la transformación de glucosa a lípidos. Cuando tú consumes más de lo que gastas, esto se acumula. Si tú consumes más carbohidratos de los que gastas, el cuerpo tiene que guardarlos en algún lado y aquí va la relación. Por ejemplo, tú comes carbohidratos. ¿Cuál es la principal fuente de reserva de los carbohidratos? El músculo. Pero recuerda que el músculo no puede guardar carbohidratos infinitamente, más o menos es 500 gramos por kilo de peso. Cuando se acaban esas reservas, ¿dónde va? Al hígado. El hígado también ya tiene una reserva menor, ya es unos 300 gramos que te puede gastar, guardar el hígado. Y cuando el hígado no tiene dónde guardar, ¿qué hace? Tiene que repartir en algunos compartimentos y entre esos está la región abdominal. Y cuando se acaba la región abdominal, están las arterias. Pero en las arterias se estrechan, forma la placa de arterotoma. Ya, pero tú necesitas sangre constante. Entonces, ¿qué hace el corazón? Está más estrecho el canal porque recordemos que el flujo está dado por la presión de la arteria más la resistencia del vaso. Si estás con un vaso más estrecho, ¿qué tiene que hacer el corazón? Latir más fuerte, aumenta la tensión arterial. ¿Te das cuenta cómo se va relacionando? Entonces el cuerpo no es como que te deja caer a la primera. Te defiende de muchas cosas, pero cuando en serio ya se acaban sus recursos, empieza estas enfermedades no transmisibles. Y eso es la relación entre el azúcar y la diabetes. De hecho, y cuando tú haces de ciencia de verdad, por ejemplo, salen para mí de los artículos que mejor van a validar, mejor les va a guiar en cuanto a la intervención de ejercicio en la diabetes, en la obesidad, es este. Sí, porque eso ya se sabe, esto ya se sabía hace años, esto se sabía desde los 80, pero nosotros recién estamos incursionando, que es genial porque estamos en una época del boom del ejercicio, pero también hablo un poco mal porque nos llega la información unos 60 años después. Sí, entonces, ¿por qué importa el ejercicio? Sé que es un poco confuso los gráficos, tal vez para el que lo ve la primera, pero principalmente, ¿cuál es la hormona que recoge la glucosa de la sangre? La insulina. Sí, la glucosa tiene dos formas de entrar al músculo. Y recuerda que la principal o el principal tejido que necesita glucosa es el músculo. El 80% de la glucosa que tú consumes, el 80% de los carbohidratos que tú consumes va directo al músculo. Es el principal sistema que va a necesitar este sustrato. Y tiene dos maneras de entrar. O lo activa la insulina o lo activa el calcio. De hecho, pero ¿cuál es el problema de los pacientes con resistencia a la insulina? O cuál es el problema de los pacientes con diabetes que son resistentes a la insulina? Entonces ese camino ya lo tienes averiado. ¿Cuál es el camino que te queda? El del calcio. ¿Y cuáles son dónde se activan las mayores reservas de calcio a nivel muscular? Cuando haces de ejercicio. El retículo sarcoplasmático tiene que sacar calcio para que se una a la troponina C que está, se une a la tropomiosina y ahí
se dan los puentes cruzados. Entonces, por eso es la importancia del ejercicio. El ejercicio no es un coadyuvante del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento principal de la diabetes. El coadyuvante es la medicina. De hecho, eso es lo importante que toca tomar en cuenta cuando nosotros defendamos la parte del ejercicio y que tenemos que realizarlo con el paciente. Ahora, no todo ejercicio va a determinar buenos resultados. Tenemos el qué, nos falta el cómo. De hecho, y otra cosa también, ¿por qué todo ejercicio no va a reflejarte buenos cambios? Ahí tienes que entrar un poquito, igual a fisiología, porque las guías clínicas sin razonamiento clínico no sirven, por más que sean los más top. Tú puedes hacer el ejercicio que te manda la CSM, 60-70% de RM para trabajar fuerza. Pero ¿qué pasa cuando te pasas en intensidad? Los principales canales de GLUT4, que son los que se activan con el calcio para que entre la glucosa al músculo, están en el túbulo T. Y el túbulo T es el que más se daña cuando haces ejercicio muy intenso. Entonces, si te pasas de intensidad con ellos, encima dañas del sarcolema y encima no ayudaste a la entrada de glucosa. Solo por decirte algo. Por eso es importante la fisiología. Yo siempre defenderé la fisiología para el tratamiento de algunos pacientes, de todos los pacientes. De hecho, si quieres un poquito más, el GLUT4 es una proteína que no está en la membrana, está cerca del aparato de Golgi, pero esta se despierta, por así decirlo, cuando el calcio sale. Y el GLUT4 pasa al sarcolema y ahí se une a la glucosa que ya puede ser metabolizada. De hecho, ¿por qué importa esto? Mira, otros datos asombrosos. Si tú puedes ver aquí, 11 de septiembre del 2025, este año. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más niños con sobrepeso que con malnutrición. Antes, décadas antes o hace recién, eh, el principal problema, ¿cuál era con los niños? La malnutrición. La malnutrición en el planeta era el principal problema. Pero ahora hay más niños obesos. Se está viendo diabetes adolescentes. Se está viendo diabetes en gente de 20, 30 años. ¿Cuál era la epidemiología antes, hace unos 20 años? Diabetes en gente de 40, 50. Ahora se está viendo 16, 20. Ese es el problema de no extrapolar esta información tanto en los que tratamos con personas como el público general. De hecho, y la Organización Mundial de la Salud ya la tenía claro desde antes. Ellos ya la tenían claro desde antes. Por ejemplo, hicieron un plan activo porque ya se veía lo que iba a venir. Los altos índices de obesidad y la diabetes estaban a cantar en el 2009. Mira, y desde el 2000 al 2022 se especulaba que iban a triplicarse, lo cual pasó. Sí, y los principales países que iban a intensificar estos números son los que están en rojo aquí. Si tú ves un puntito aquí, este es Ecuador. ¿Y por qué no está de rojo? Dirás, controlamos mejor. No. Hay muy pocos estudios epidemiológicos aquí. Se hace poca investigación, pero también somos los países que más sufrimos con esta problemática. O sea, no se estudia y no se hace nada al respecto. De hecho, entonces lanzó estas guías porque algo que también estamos acostumbrados es a decir, usted es sedentario. El sedentarismo no es un adjetivo que podemos decir a cualquier paciente. Una persona es sedentaria si no cumple los 150, 300 minutos de ejercicio aeróbico 2 días de la semana de fuerza. Solo esos pacientes pueden ser considerados sedentarios o son considerados sedentarios. Entonces, cuando un paciente te dice, no, es que yo en mi trabajo camino más todo el día, no. Si usted no cumple los 150, 300 minutos de actividad física, que es aparte de la actividad que hace en el trabajo, usted es alguien sedentario. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el problema? Porque antes decían que 150 y 300 minutos te revierte algunas de estas o te ayuda a prevenir este síndrome metabólico. Es que por los altos niveles de obesidad ya no es suficiente. O sea, se quedaron cortos estos minutos de estas indicaciones para este tipo de pacientes de población. Se quedaron cortos, ya no son beneficiosos. Ahora están recomendando el doble. ¿Sí? Ahora, partimos de lo básico.
De hecho, es algo que yo siempre converso con mis alumnos y les comparto a ustedes. Eh, Decirle al paciente que el ejercicio es bueno, o sea, no es novedoso. Yo sé que ahorita estamos en el boom y que el ejercicio esto y que en mil enfermedades, desde depresión hasta la obesidad. Eso es algo que nosotros sabemos incluso sin estudiar terapia física. Estoy seguro que desde niños a ti te dijeron que el ejercicio es bueno para la mente, para tu salud, para todo. El paciente lo sabe. No es que nosotros estamos inventando algo. Lo que no sabe el paciente es qué hacer para su patología. De hecho, ahora, los 150, 300 minutos ya se quedan cortos. Ahora, la gente que de verdad estudia ejercicio y programa ejercicio, porque ese es el principal problema, que ahora decimos prescripción de ejercicio, pero no conocemos las bases de la prescripción. Mientras nosotros recién no estamos en, en percepción de esfuerzo, RPE, RIR, la gente está 10 años adelantado en eso. Sí, ahora se maneja, o siempre se ha manejado umbrales que ahora están llegando a los pacientes. Estos se manejan deportistas, pero se está llegando a pacientes, porque es algo que también tenemos que tener en cuenta. Esa famosa frase de ejercicio terapéutico es un adjetivo que los fisios le pusimos a eso. De ahí el ejercicio es ejercicio. El ejercicio terapéutico no existe. Lo que existe es ejercicio. Fuerza es fuerza. Trabajas con un deportista o trabajas con tu paciente. Los mismos principios se aplican a fuerza en estos dos contextos. Lo que cambia es del contexto. ¿En qué contexto aplicas? Tal vez con señor María tu contexto sea que pueda caminar y con un atleta sea que pueda rendir mejor, pero fuerza es fuerza. Los parámetros cambian, pero fuerza es fuerza. Ahora, como ya quedó corto los 150 minutos a 300, ahora se está estipulando a base de umbrales. Zona uno, zona 2, zona 3. Y ya vamos a ver que esas zonas no están dadas por las fórmulas que nos han enseñado Carbonell, no. O mira, esto en ejercicio aeróbico, en ejercicio de resistencia, NRM, percepción del RPE, RIR, vale, vale, está bien, es una manera de iniciar. Pero ellos ya están utilizando entrenamiento basado en la velocidad, que no se contrapone a esto, pero se complementa. O sea, ya están hablando de fuerza de otra rama, que deberíamos apuntar allá si queremos prescribir. Hecho, y mira, acá, ¿cómo sacan los umbrales o cómo sacan el fitness metabólico, que también es un concepto que tú has de escuchar y lo creó, algún rato se ha de volver más popular? Que lo están estudiando esta gente como Íñigo o George Brooks. Si tú no te suena estos nombres, George Brooks es el principal científico que estudió y se lo debemos que ahora ya no le culpamos todo al lactato, porque antes nos decían que el lactato es un residuo, ya vemos que no. El lactato es de los principales combustibles que nosotros tenemos para gastar energía. No es ni de lejos un material de desecho. Pero eso que ahora suena obvio, créeme que unos 20 años atrás le decían loco y él se lo debe. Y ahora, ¿qué está estudiando estos dos sujetos? Es, mira, el fitness metabólico, ¿qué es? La capacidad que nosotros tenemos de utilizar sustratos a mayor intensidad. ¿Cuál sustrato se nos complica utilizar a mayor intensidad? Las grasas. La gente que es sedentaria o no tiene una buena masa mitocondrial, dependemos mucho de la glucosa. ¿Y cuál es el producto final de la glucosa en el citoplasma? El ácido láctico, que se vuelve lactato, pero el lactato no le toma como desecho, sino como un inhibidor de la lipogénesis, que es la utilización de grasas. Y si no utilizas grasas, se seguirán acumulando. Pero eso es lo que ellos están estudiando ahora. ¿Sí? Y esto, mira. Este es de un artículo que salió recién, bueno, fue recibido 2024 y se publicó 2025. Estamos hablando de época actual. Las famosas zonas de dónde salen. Lo que más tienes de gol estándar es una prueba de esfuerzo y generalmente se le hace con una ergoespirometría y lactato. Eso es de verdad lo que nos determina las zonas, más no fórmulas específicas eh, o planteadas en base a fórmulas, como les digo ahorita. De hecho, lo que de verdad determina las zonas son lo que pasa a nivel celular y eso te da una prueba de esfuerzo. ¿Cómo podemos nosotros transferir esos conocimientos de la prueba de esfuerzo
a lo que queremos hacer. Tenemos algunas medidas que bien hechas tienen validez. ¿Por qué le pongo? Mira, 2025 y te hablan del RPE, que es la escala de Borg de 6 a 20 de principalmente su creador Borg. Este libro es de 1988 y él ya hablaba del lactato, porque nosotros utilizamos mal la escala de Borg. No es solo del 1 al 10 qué tan cansado está, las indicaciones están mal y cuando tú haces bien las cosas te vuelves atemporal, como dice un profesor. Sí, tenemos que volver a la prescripción real del ejercicio y a nuestros inicios. Y primero conociendo lo básico. ¿Queremos hacer algo complejo? Empezamos por lo de acá. Lo mismo acá. Este es el artículo que les comentaba, es del anterior, igual a este, pero este está enfocado a resistencia cardiovascular y en esto a la resistencia muscular. De hecho, ¿qué te habla? RIR, RPE y tal vez también le puedes meter ejercicio basado en velocidad, pero son cosas que ya debemos intervenir, ¿sí? Porque tú puedes tener una tendinopatía y la tendinopatía te van a decir que es multicomponente, sí, entre eso está el síndrome metabólico. Podemos trabajar el RM en el tendón al 70% que nos aumente el stiffness o la rigidez, pero si no controlas el peso y si no controlas la inflamación de bajo grado y si el paciente en sí es débil, casi que estamos haciendo la mitad del trabajo. Y también recordar que el ejercicio no es algo nuestro. El ejercicio es para todas las carreras que quieran usarlo, pero debemos volvernos nuestro. Y yo considero que somos de las carreras que más aptos estamos para ello, porque uno, vemos al paciente muy seguido. Dos, cuando no vemos al paciente, podemos llegar al paciente, en nuestro caso, hasta domicilio. Llevamos el ejercicio a la puerta de su hogar. ¿Sí? Y todo esto cuando se hace bien, mira, este también es un dato que les quiero compartir. Esta es la nueva guía, el nuevo libro de prescripción del ejercicio desde del 2025, que ya te habla que las capacidades que antes se decía la fuerza, la composición corporal, la flexibilidad, esta se les decía fines relacionados a la salud. O sea, tú tenías que lograr esto con los pacientes. Y los fines relacionados a la agilidad se les relacionaba a los deportistas. Ahora te dicen que no, son intercambiables tanto para pacientes como deportistas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la fuerza no es un determinante unitario para prevenir convalecencia en adulto mayor, por decirte un ejemplo. Antes que la fuerza importa la potencia, que también han de haber escuchado. Entonces la potencia está acá. Entonces tenemos que cambiar un poquito el chip de lo que de verdad conocemos nosotros como ejercicio. Y ahí hago siempre la pregunta, esta es otra diapositiva que siempre llevo a todos lados. ¿De verdad prescribimos ejercicios? ¿De verdad somos expertos? Porque nos han convencido que somos prescriptores, pero ya te hago ver que qué tan lejos estamos de los que de verdad hablan de ejercicio. Y no es para desmotivar, sino para motivar. No es novedad que el ejercicio sea bueno. No es de novedad un RPE. No es novedad un RIR. Podemos ir más allá. Y cuando se hace de verdad bien las cosas, esto también es otro que llevo a todos lados. Por ejemplo, este es Bruckner, lo más top que tenemos en fisiología del ejercicio, tanto para deportólogos o para el que quiera. Y ahí están dos fisioterapeutas, pero cuando se hacen bien las cosas. De hecho, recuerda que la ciencia se discute con datos, no con opiniones. ¿Sí? Y todo esto yo les comparto porque me imagino que aquí hay muchos colegas, todo. Mientras más tengamos bases de conocimiento, menos caeremos en estas olas de lo novedoso. Hace 10 años fue el dolor, hace 20 años fue la terapia manual, ahora está del boom el ejercicio. Pero si tú te pones a ver, dolor están hablando a la gente desde 1960. El dolor crónico que ahora defendemos y el modelo biopsicosocial, eso ya se hablaba desde los 60. Lo que estoy hablándoles del ejercicio 60, 80. ¿Hecho? Entonces tenemos que volver a nuestros orígenes para poder tener cimientos reales de lo que es prescripción del ejercicio.